Alerta urgente. Estás siendo manipulado en este mismo instante, y ni siquiera te das cuenta. Créelo o no, hay una fuerza invisible que te mantiene atrapado, como un esclavo moderno. Sin cadenas, sin prisión, pero completamente controlado. Cada segundo que pasa, pierdes más de tu libertad, más de tu tiempo, más de tu poder, y ni siquiera lo cuestionas. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió esto? Y lo más importante, ¿cómo puedes liberarte antes de que sea demasiado tarde? Lo que voy a revelarte en este vídeo puede ser la verdad más perturbadora que escucharás en toda tu vida. Y créeme, esta verdad ha sido ocultada a propósito. Los gobiernos, las grandes corporaciones, los dueños del dinero, los arquitectos del mundo moderno, todos ellos dependen de que sigas ignorante, distraído y completamente domesticado. Pero lo peor de todo es esto: tú mismo colaboras con tu propia esclavitud sin darte cuenta. Te han programado desde el momento en que naciste para obedecer, para conformarte, para no cuestionar el sistema en el que vives. Y mientras no descubras la verdad, seguirás atrapado en una jaula invisible, creyendo que eres libre. La verdad que solo los pocos despiertos conocen. Hay una diferencia fundamental entre quienes dominan y quienes son dominados: la información. Quien controla el conocimiento, controla a las personas. Y si crees que tienes el control de tu vida, prepárate para ver cómo esa ilusión se destruye ante tus ojos. La realidad es brutal: estás viviendo en una mentira diseñada para mantenerte débil, sumiso y explotado. Pero lo que casi nadie sabe es esto: existe una salida. Hay una forma de romper las cadenas invisibles que te mantienen atrapado en este sistema, pero muy pocos se atreven a descubrirla. La mayoría ignorará este mensaje. La mayoría continuará siendo esclava del sistema, consumiendo lo que le dicen que consuma, pensando lo que le dicen que piense, trabajando toda su vida sin alcanzar la verdadera libertad. Pero tú tienes una oportunidad única. En este vídeo, te mostraré cómo te han esclavizado sin que te des cuenta, y cómo puedes escapar antes de que sea demasiado tarde. Ahora tienes dos opciones: puedes cerrar este vídeo y seguir siendo un peón en este juego sucio, o puedes quedarte hasta el final y descubrir la verdad que te han estado ocultando toda tu vida. Decide rápido, porque esta podría ser tu única oportunidad de despertar. Mira ahora antes de que hagan todo lo posible para evitar que sepas la verdad. Desde los albores de la civilización, los gobernantes autoritarios han buscado someter a las masas, instaurando un ciclo de dominación que ha perdurado a lo largo de la historia. Las sociedades han sido moldeadas para aceptar la servidumbre como una condición inevitable, mientras que quienes ostentan el poder han perfeccionado mecanismos para mantener su control. En este escenario, el crecimiento personal se vuelve un desafío, pues la opresión no solo limita la libertad física, sino que también corroe la mentalidad ganadora de quienes son sometidos. ¿Cómo romper con estas cadenas invisibles que nos atan, a pesar de que la historia nos demuestra que la sumisión no es un destino, sino una construcción? A lo largo de los siglos, el discurso de la superación personal ha sido manipulado para que las personas crean que el éxito dentro de un sistema opresivo es la única opción viable. Sin embargo, cuando analizamos las civilizaciones antiguas, notamos que muchas revueltas comenzaron con individuos que decidieron transformar su realidad a través de la autoayuda y el cuestionamiento de las normas impuestas. La historia de la esclavitud no solo es un relato de sometimiento, sino también de resistencia, de quienes comprendieron que el dominio no se perpetúa por la fuerza, sino por la aceptación pasiva de los dominados. El sometimiento no siempre ha sido impuesto por la violencia directa, sino que ha evolucionado hacia formas más sofisticadas de control. La dependencia económica, la manipulación cultural y la educación dirigida han creado una falsa percepción de normalidad en la opresión. La gestión del tiempo y la productividad diaria han sido moldeadas para servir a los intereses de los dominantes, limitando la capacidad de los individuos de trazar sus propios metas y objetivos. ¿Hasta qué punto nuestras rutinas han sido diseñadas para reforzar un sistema que nos explota sin que lo notemos? En cada etapa de la historia, las clases dominantes han identificado formas de adoctrinar a las masas para que éstas no solo acepten su servidumbre, sino que la defiendan. La educación, la cultura y los medios de comunicación han jugado un papel clave en la perpetuación de esta sumisión, condicionando a los individuos a creer que su única opción es obedecer. En este contexto, desarrollar inteligencia emocional y cuestionar los dogmas establecidos se convierte en un acto revolucionario. ¿Cuántas veces nos han hecho creer que lo que llamamos realidad no es más que una construcción diseñada para mantenernos en una estructura de dominación?
A diferencia de los animales salvajes, que luchan instintivamente contra el cautiverio, los seres humanos han sido adoctrinados para aceptar su servidumbre como una necesidad. La historia de la esclavitud no es solo la historia de cadenas visibles, sino también de aquellas invisibles que nos atan a sistemas de opresión sin que siquiera las percibamos. En este sentido, la transformación personal requiere un proceso de deconstrucción, en el que el individuo despierte y comprenda que la verdadera liberación no comienza con cambios externos, sino con la reconfiguración de su propia mentalidad. Sin darnos cuenta, hemos heredado sistemas de control que han sido refinados a lo largo de los siglos. Aquellos que nacen dentro de una estructura opresiva rara vez cuestionan su situación, ya que ésta ha sido presentada como la única realidad posible. Sin embargo, quienes han logrado la motivación personal suficiente para desafiar estas normas impuestas han encontrado un camino hacia la verdadera emancipación. Pero, ¿qué pasaría si una masa crítica de individuos tomara conciencia de que la esclavitud no es una condición inamovible, sino una construcción frágil que solo se mantiene por la inercia de quienes la aceptan? Étienne de la Boétie, en el siglo XVI, planteó una idea que resuena con una verdad incómoda: los regímenes más tiránicos solo existen porque los gobernados lo permiten. La sumisión no es siempre impuesta por la fuerza, en muchos casos, es una elección inconsciente, arraigada en la costumbre y el miedo. La clave de la transformación personal radica en reconocer este patrón y desafiarlo. Sin embargo, la mayoría de las personas, atrapadas en su rutina y en la constante lucha por la productividad diaria, ni siquiera se cuestionan el sistema en el que viven. ¿Cuántas veces hemos defendido nuestra propia esclavitud sin darnos cuenta? Los opresores no necesitan mantener a todos bajo amenaza constante, porque la obediencia se vuelve automática cuando la costumbre hace que la sumisión parezca natural. La Boétie argumentaba que los tiranos solo gobiernan porque la gente se lo permite, ya sea por conformismo, miedo o falta de inteligencia emocional para desafiar lo que parece inevitable. La mentalidad ganadora no se construye en un sistema que nos quiere sumisos, más bien, requiere que primero identifiquemos la prisión invisible en la que vivimos. Pero, ¿cómo despertar cuando todo nuestro entorno nos dice que sigamos durmiendo? En lugar de encadenarnos con grilletes físicos, el sistema ha refinado sus métodos. La educación, los medios de comunicación y la cultura han sido diseñados para que las masas acepten su papel sin cuestionamientos. Se nos enseña que la obediencia es una virtud, que el sacrificio es necesario y que la búsqueda del éxito debe estar supeditada a normas establecidas por otros. Sin embargo, el verdadero crecimiento personal surge cuando el individuo comienza a preguntarse quién realmente se beneficia de su esfuerzo. Nos hemos convertido en cómplices de nuestra propia opresión, disfrazándola de responsabilidad y éxito dentro de un juego manipulado. El conformismo es el mayor aliado de cualquier régimen que quiera perpetuarse. Si bien la historia nos muestra ejemplos de rebeliones y movimientos de superación personal que desafiaron el statu quo, la mayoría de las personas elige la comodidad de la servidumbre antes que el riesgo de la libertad. ¿Por qué? Porque desafiar el sistema implica incertidumbre, y el miedo a lo desconocido es una herramienta poderosa de control. Pero en ese miedo también radica una oportunidad. Quien lo vence, quien comprende que la seguridad no es más que una ilusión fabricada, tiene el poder de redefinir su destino. El poder nunca ha estado en manos de unos pocos, ha estado siempre en la aceptación de muchos. Si la obediencia se retira, el sistema colapsa. Pero romper con siglos de adoctrinamiento no es fácil. La Boétie nos dejó una advertencia: la servidumbre voluntaria es más peligrosa que la impuesta, porque está disfrazada de normalidad. La autoayuda no es solo una herramienta para mejorar la vida personal, sino una vía para entender que cada elección de obediencia refuerza la estructura del dominio. Si queremos liberarnos, primero debemos aceptar una verdad incómoda: somos nosotros quienes sostenemos a nuestros opresores. Y si esto es así, ¿qué sucedería si simplemente dejáramos de hacerlo? Los gobiernos y las élites no generan riqueza por sí mismos, dependen del esfuerzo de las masas para sostener su poder. Sin embargo, el sistema ha sido diseñado de tal manera que quienes trabajan son los que menos beneficios reciben, mientras que aquellos en la cima disfrutan de los frutos de ese esfuerzo. Esta estructura no es casualidad, es un mecanismo de control que ha sido perfeccionado a lo largo de la historia. La gestión del tiempo y la productividad diaria de la mayoría de las personas están enfocadas en mantener funcionando un sistema que no les favorece. ¿Cómo puede alguien alcanzar la superación personal si su tiempo y energía están constantemente drenados en un juego diseñado para que siempre pierda?
El trabajo se ha convertido en una forma moderna de esclavitud, disfrazada de responsabilidad y éxito. Nos enseñan desde pequeños que el sacrificio y el esfuerzo nos llevarán al progreso, pero rara vez se menciona que este progreso solo es accesible para unos pocos. La mentalidad ganadora en este contexto requiere un cambio profundo, dejar de pensar como engranajes dentro de una máquina y empezar a comprender el verdadero juego del poder. Quienes controlan el dinero entienden que el verdadero dominio no se ejerce con cadenas físicas, sino con la dependencia económica. Pero, ¿qué pasaría si un número suficiente de personas decidiera dejar de alimentar este sistema? El problema es que la mayoría ni siquiera se plantea esta opción. Desde la educación hasta los medios de comunicación, todo está diseñado para que las personas crean que la única manera de vivir es trabajando para otros, aceptando salarios que apenas les permiten sobrevivir. La idea de romper con este paradigma se percibe como imposible o peligrosa. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que el mayor miedo de los gobernantes es que las personas despierten y tomen control de su destino. La verdadera transformación personal comienza cuando se comprende que la libertad financiera es una de las claves de la independencia. Pero, ¿por qué tan pocos logran alcanzarla? El sistema está diseñado para generar deuda, para que la gente siempre necesite más de lo que gana, manteniéndola atrapada en un ciclo interminable. Si bien el discurso de la autoayuda promueve la idea de que cualquiera puede mejorar su vida, el problema es que pocos se atreven a desafiar las reglas del juego. Se necesita un alto nivel de inteligencia emocional para romper con el miedo al fracaso y la incertidumbre que conlleva buscar alternativas. Mientras la mayoría se conforma con su realidad, quienes entienden cómo funciona la economía de los opresores encuentran formas de escapar del control. Los gobiernos no pueden existir sin la sumisión de los ciudadanos. Su mayor arma no es la fuerza, sino la creencia generalizada de que no hay otra opción. La motivación personal es clave en este proceso. Solo quienes se atreven a desafiar el statu quo pueden realmente aspirar a la independencia. Pero esto no significa únicamente buscar riqueza. Significa entender que la verdadera libertad no está en acumular dinero dentro del sistema, sino en encontrar formas de funcionar fuera de él. Mientras más personas comprendan esto, más difícil será para los opresores mantener el control. Si la dependencia económica es la herramienta principal de la opresión, entonces la pregunta es clara: ¿hasta cuándo seguiremos entregando nuestro poder sin cuestionarlo? Uno de los mayores engaños en la historia de la humanidad es la creencia de que la obediencia es la única opción. Desde la infancia, se nos enseña que debemos seguir reglas, respetar autoridades y adaptarnos a un sistema que ya estaba en marcha mucho antes de que naciéramos. Pero, ¿qué pasaría si descubriéramos que gran parte de lo que consideramos necesario no es más que una construcción diseñada para mantenernos controlados? La transformación personal comienza cuando dejamos de aceptar lo impuesto y empezamos a cuestionar la realidad que nos rodea. Sin embargo, para la mayoría, el miedo a lo desconocido es suficiente para mantenerlos dentro de la jaula sin necesidad de barrotes. El trabajo, los impuestos, las normas sociales e incluso la moral dominante han sido establecidos para garantizar el funcionamiento de un sistema donde pocos se benefician y muchos son explotados. Nos hacen creer que sin estas estructuras todo colapsaría, que sin gobiernos no habría orden, que sin empleos no podríamos sobrevivir. Pero, si analizamos con detenimiento, nos damos cuenta de que la sociedad podría reorganizarse de muchas formas distintas. La clave para la superación personal no es simplemente adaptarse mejor al sistema, sino comprender que existen opciones más allá de él. Entonces, ¿por qué seguimos eligiendo la sumisión? La respuesta está en la costumbre y el adoctrinamiento. Cuando una persona pasa toda su vida viendo a su entorno obedecer sin cuestionar, es natural que ella misma haga lo mismo. La mentalidad ganadora no puede florecer en un ambiente donde el conformismo es la norma. Y peor aún, aquellos que intentan desafiar estas estructuras suelen ser castigados, ridiculizados o marginados. Esto refuerza la creencia de que no hay alternativa, que lo único viable es aceptar las condiciones impuestas y buscar pequeños éxitos dentro del marco establecido. Pero, ¿realmente estamos limitados a jugar con las reglas de otros? El sistema económico y social actual se basa en una verdad incómoda: solo funciona mientras las personas crean que no pueden abandonarlo. Un gobierno, una empresa o una institución solo tienen poder sobre nosotros mientras les demos nuestra obediencia. Si suficientes individuos decidieran cambiar su forma de vivir, el sistema entero colapsaría. Sin embargo, esta idea genera pánico,
porque el miedo a la incertidumbre es una de las herramientas más efectivas de control. Por eso, en lugar de fomentar el crecimiento personal basado en la independencia, nos enseñan a buscar seguridad dentro de la jaula. Pero la seguridad que nos venden es una ilusión. Un empleo estable, una pensión garantizada, un sistema político que promete protección, todo esto puede desaparecer de un momento a otro, y cuando eso sucede, las personas quedan completamente indefensas porque nunca aprendieron a vivir fuera del sistema. Aquí es donde la gestión del tiempo y la productividad diaria juegan un papel fundamental. En lugar de usarlas para enriquecer nuestra propia vida, las usamos para reforzar un esquema que nos explota. Y así, seguimos creyendo que nuestra servidumbre es inevitable, cuando en realidad es una elección inconsciente. Si el poder de los opresores se basa en la obediencia voluntaria, entonces la verdadera pregunta es, ¿qué pasaría si dejáramos de obedecer? Los animales salvajes luchan hasta la muerte antes de ser capturados. Incluso cuando son apresados, muchos prefieren morir antes que aceptar la domesticación. Sin embargo, los seres humanos han aprendido a someterse sin necesidad de cadenas físicas. ¿Por qué? Porque a diferencia de los animales, los humanos han sido condicionados desde su nacimiento a ver la obediencia como algo natural. El instinto de libertad ha sido reemplazado por la aceptación de normas impuestas. La transformación personal comienza cuando nos atrevemos a cuestionar si realmente estamos eligiendo nuestra vida o simplemente seguimos un guión escrito por otros. Mientras que un animal en cautiverio nunca deja de soñar con la libertad, el ser humano ha aprendido a amar su jaula. Nos han enseñado a ver la servidumbre como estabilidad, el sometimiento como seguridad y la resignación como madurez. Los medios de comunicación, la educación y la cultura han programado a las masas para aceptar el control sin resistencia. En este contexto, desarrollar una mentalidad ganadora significa reaprender lo que la naturaleza ya nos había otorgado, el deseo de autonomía, la capacidad de decidir por nosotros mismos y la voluntad de desafiar el statu quo. Pero, ¿cómo podemos recuperar ese instinto si nos han enseñado a temerlo? El miedo es la mayor herramienta de control. Mientras que un animal salvaje lucha contra su captor, los humanos han sido programados para ver a sus opresores como protectores. El Estado, las corporaciones y las instituciones religiosas han utilizado este truco durante siglos, generar miedo y luego presentarse como la solución. Nos han hecho creer que la libertad es peligrosa, que pensar por nosotros mismos es arriesgado y que la superación personal solo es válida si encaja dentro del sistema. Pero si el éxito solo es posible bajo condiciones impuestas, ¿realmente es éxito o es solo una forma de esclavitud disfrazada? Los hábitos son otra forma de adiestramiento. Un animal que crece en una jaula nunca intentará escapar porque no conoce otra realidad. De la misma forma, las personas aceptan trabajos miserables, rutinas agotadoras y sistemas injustos porque creen que no hay otra alternativa. La gestión del tiempo y la productividad diaria han sido moldeadas para servir a los intereses de los poderosos, no a los del individuo. La verdadera independencia no comienza con riqueza material, sino con la capacidad de cuestionar las reglas impuestas. Entonces, si los animales salvajes nunca aceptan el cautiverio, ¿por qué los humanos sí? La diferencia radica en la educación. A los humanos se les entrena desde la infancia para asociar la obediencia con la recompensa y la rebeldía con el castigo. Un niño que cuestiona demasiado es corregido, un joven que desafía las normas es reprimido y un adulto que decide salirse del sistema es visto como un loco. Pero el verdadero progreso, la verdadera motivación personal, no surge de la conformidad, sino del desafío. Si queremos recuperar nuestro instinto de libertad, debemos dejar de ver la obediencia como una virtud y comenzar a verla como lo que realmente es, un reflejo del miedo. Si los humanos han aprendido a aceptar la esclavitud como algo natural, la pregunta es inevitable. ¿Podemos desaprenderla? Las personas no nacen esclavas, pero sí pueden ser condicionadas para aceptar su propia servidumbre como algo natural. Desde el momento en que abrimos los ojos al mundo, se nos enseña que es normal y que no lo es. Si un niño crece en un sistema opresivo, asumirá que esa es la única realidad posible. Así, la costumbre se convierte en la herramienta más poderosa de control. La verdadera transformación personal comienza cuando alguien se atreve a cuestionar lo que siempre ha dado por sentado. Sin embargo, desafiar la tradición no es fácil cuando toda la sociedad está diseñada para castigar a quienes lo intentan. Los sistemas de opresión han sobrevivido no porque sean invencibles, sino porque han logrado que las masas los vean como inevitables.
Si se nos dice desde pequeños que ciertos sacrificios son necesarios, que la autoridad es incuestionable y que el éxito solo se consigue dentro del sistema, es lógico que la mayoría no intente desafiarlo. Pero, ¿qué sucede cuando alguien se da cuenta de que la costumbre no es más que un hábito colectivo? Ahí es donde comienza la superación personal, cuando el individuo decide romper con el molde y redefinir su propia realidad. La aceptación pasiva de la opresión es el mayor triunfo de los dominantes. No necesitan usar la fuerza cuando pueden hacer que sus víctimas crean que no hay alternativa. La mentalidad ganadora no solo se trata de alcanzar objetivos, sino de entender que muchas de nuestras limitaciones han sido impuestas artificialmente. Aceptar un sistema injusto solo porque siempre ha sido así, es la trampa que mantiene a la mayoría en la mediocridad. Sin embargo, la historia nos ha mostrado que aquellos que se atreven a desafiar la norma son los que logran cambiar el mundo. El problema es que la costumbre se confunde con naturaleza. Quienes nacen en la esclavitud rara vez imaginan la libertad porque nunca la han experimentado. De la misma forma, quienes pasan toda su vida siguiendo órdenes creen que la obediencia es parte de la condición humana. Sin embargo, cuando alguien comienza a desarrollar su inteligencia emocional, entiende que la verdadera naturaleza del ser humano no es la sumisión, sino la capacidad de elegir. Entonces, si la costumbre nos ha sido impuesta, ¿qué nos impide cambiarla? Romper con la costumbre es difícil porque implica ir en contra de lo que la mayoría considera normal. Es un proceso que exige coraje, determinación y una fuerte motivación personal. Pero si miramos la historia, todas las grandes revoluciones comenzaron cuando alguien se negó a aceptar lo establecido. La pregunta que debemos hacernos no es si es posible cambiar, sino si estamos dispuestos a soportar la incomodidad que implica hacerlo. Porque si no desafiamos la costumbre, seguiremos siendo prisioneros de una jaula que ni siquiera podemos ver. Si la costumbre ha sido el arma más efectiva para perpetuar la opresión, entonces solo hay una pregunta que realmente importa. ¿Cuándo comenzaremos a cuestionarla? Ahora lo sabes. La esclavitud no es solo una cuestión de fuerza, sino de creencias, de hábitos, de conformismo. Nos han condicionado para aceptar la servidumbre como algo normal, para obedecer sin cuestionar, para entregar nuestro tiempo, nuestra energía y hasta nuestra identidad a un sistema que solo existe porque nosotros lo sostenemos. Pero aquí está la pregunta clave. Ahora que has visto cómo funciona, ¿qué vas a hacer con esta información? Porque entenderlo no es suficiente. La transformación personal solo ocurre cuando tomas acción. Si realmente quieres ser libre, debes empezar a romper con las cadenas invisibles que te atan. ¿Quién decide cómo usas tu tiempo? ¿Quién dicta lo que consideras éxito? ¿Quién define tus metas y objetivos? Si las respuestas a estas preguntas no vienen de ti mismo, entonces sigues siendo un esclavo, aunque no lo veas. La gestión del tiempo y la productividad diaria solo tienen sentido si las usas a tu favor, no si sigues alimentando un sistema que te drena. ¿Estás dispuesto a cambiar eso o seguirás justificando tu esclavitud? El problema es que la mayoría no está lista para aceptar esta verdad. Muchos preferirán seguir en su zona de confort, encontrar excusas, negar lo evidente. Pero algunos, pocos, decidirán tomar el control. Esos son los que realmente lograrán la superación personal, los que entenderán que la mentalidad ganadora no se trata de obedecer mejor, sino de salirse del juego por completo. ¿En qué grupo vas a estar? ¿En los que siguen el camino de siempre o en los que se atreven a desafiarlo todo? No será fácil. La libertad real nunca lo es. Requiere coraje, requiere estrategia, requiere inteligencia emocional para lidiar con la resistencia que enfrentarás. Pero si llegaste hasta aquí, significa que algo dentro de ti ya está despertando. La pregunta es, ¿vas a dejar que ese impulso se apague o vas a actuar? Porque el conocimiento sin acción no es más que entretenimiento. Y la verdad sin aplicación no sirve de nada. Si quieres seguir aprendiendo cómo funciona este sistema, si quieres más herramientas para romper con tu propia esclavitud y tomar control de tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No dejes que esta información se quede en el olvido. Comparte este video, deja tu comentario y dime, después de todo lo que viste aquí, ¿qué es lo primero que vas a cambiar en tu vida?